Ok, bueno, muchas gracias, Bel y Mari y todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo. Realmente la jornada va hermosa, con muchísimo reflejo de los procesos de lucha, de resistencia, de organización de la clase trabajadora argentina. Y un poquito la idea que yo tengo es más bien hacer una serie de reflexiones. Este acto también es un acto internacionalista, entonces la preocupación que tengo es transmitirles dos o tres ideas, respecto a la caracterización de la clase obrera mundial hoy. ¿Está bien? Dos, tres, cuatro ideas para cerrar el acto. La primera idea, que quizás a veces no se aprecia lo suficiente, es que en el siglo XXI, una de las principales transformaciones del capitalismo es que jamás históricamente la clase obrera ha sido tan universal, tan internacional. En los últimos años, en la última década, 2 décadas, por primera vez en la historia humana, la mayor parte de la sociedad vive es urbanizada, la sociedad urbana, y además la participación del trabajo asalariado, o sea, de aquellos y aquellas que viven por un salario explotado por los capitalistas, jamás en la historia humana ha sido tan grande como es el día de hoy. Es una clase obrera, además, diversa, con cara de inmigrante, con cara de mujer, con cara joven, con cara de varios colores, una clase obrera diversa, inmensa, inmensa. De las 7.000 millones de almas que hoy constituyen, 7.000, 7.100 millones de almas que constituyen hoy la humanidad, se considera por los sociólogos, por los especialistas, etcétera, que 3.000 millones son trabajadores y trabajadoras asalariadas, y de los cuales 1.000 millones son trabajadores y trabajadoras productivas, es decir, de las industrias, del comercio internacional, etcétera, del transporte. Hay una modificación inmensa del capitalismo mundial, pero que entraña una transformación inmensa de la clase obrera, donde además se concentra en nuevos lugares de concentración, el sudeste asiático, el sur mismo de Estados Unidos, como el ejemplo de Amazon, que yo le voy a tocar, África. Se habla de que el 2050, 2040, 2050, África, solo África, podría llegar a aportar 1.000 millones de trabajadores y trabajadoras a la fuerza laboral mundial. Eso significa una fuerza material inmensa, inmensa, concentrada en la clase obrera. Por supuesto que no es reconocida, digamos, la clase trabajadora no es consciente, ¿no?, de esa fuerza material, pero significa un hecho testarudo, material, una fuerza motriz histórica material, que seguramente, como subproducto de las condiciones de explotación, va a estar llamada a protagonizar experiencias históricas en el siglo XXI. Dicho eso, también quiero decir rápidamente que, lógicamente, es una fuerza de trabajo que tiene condiciones de precariedad laboral, donde la mayor parte de la juventud está puesta, de toda la fuerza de trabajo joven, y la fuerza de trabajo femenina está puesta en condiciones, e inmigrante en condiciones de precariedad laboral, que el capitalismo mundial tiene 1.001 herramientas para intentar dividir a la clase trabajadora, para intentar oponer originarios, digamos, inmigrantes, para intentar oponer incluso, digamos, efectivos y precarios, viejos y jóvenes, etcétera, para impedir de todas las maneras posibles las condiciones de sindicalización. Pero acá hay una cosa hermosa, histórica, del manifiesto comunista, que tiene mucha validez, aunque no se aplique jamás mecánicamente, que es que el capitalismo está cruzado por la contradicción de que a medida que se desarrolla, creas un terrador histórico. Como un poquito Marx ponía el ejemplo del topo, que venía desde abajo haciendo la historia, y es una cosa clásica, una contradicción íntima del capitalismo, que mientras que pugna por encontrar nuevos lugares de acumulación, por supuesto también destruye. Capitalismo es desarrollo y destrucción, ambas cosas a la vez, como el tema ecológico, pero que mientras que
pugna por extender la mercantilización del mundo, transformar todo en mercancía y por extender el alcance que hoy día es universal de la mercancía, del intercambio, desarrolla su propio enterrador, que es la clase obrera. Entonces, eso es un poco la primera idea. O sea, es como un dato, además de los sociólogos, los investigadores, etcétera, que es que la clase obrera, y la clase obrera urbana, jamás ha tenido tanto peso material como hoy. Lógico, la tarea de todos los socialistas revolucionarios es colaborar con que esa clase asuma conscientemente y organizativamente su peso material. O sea, que sea consciente de la fuerza que tiene. ¿Está bien? Que sea consciente de que el mundo no se mueve si no se mueve ella, la clase trabajadora, como vimos en la pandemia, con las tareas esenciales, etcétera, que transforme esa fuerza material en conciencia histórica y organización. Esa es un poquito nuestra tarea, ¿está bien? La tarea, digamos, histórica de la corriente socialista revolucionaria. Colaborar en esa asunción de conciencia, esa comprensión de la clase trabajadora. Y en eso le quiero decir dos cosas, que además, les puedo decir, es como un esfuerzo de generaciones, hermoso, sacrificado, apasionante, porque la clase obrera se reconozca como tal con su poder material y social. Ahí les quiero decir dos cosas entonces. Uno es el proceso de organización, digamos, sindical para la lucha que está habiendo, y luego los problemas de tipo políticos. En el proceso de organización, para decirlo vulgarmente, sindical, lo que hay es una inicio, una experiencia de organización en todas aquellas nuevas concentraciones de los trabajadores donde no hay ni siquiera los derechos mínimos de organización. Un ejemplo ha sido ahora Amazon, en Estados Unidos, en Alabama, donde trabajan en el mismo lugar, en el depósito de Amazon, 6.000 trabajadores y trabajadoras, en condiciones de explotación brutales. Los compañeros y compañeras no pueden ir al baño a hacer sus necesidades. El ejemplo de explotación en Estados Unidos, no estamos hablando de África o de otros países, es que los compañeros y compañeras solo tienen media hora en su turno de 8 o 10 horas y que hacen sus necesidades en tarritos, ¿está bien? Entonces, la presión por la organización, aunque un día se gana la elección y otro día se pierda, es enorme para poder luchar por sus derechos elementales. Si hablamos de sindicalización, hablamos de las reivindicaciones inmediatas como clase, no hablamos en general de dar vuelta al sistema, sino simplemente ser reconocida una dignidad elemental como trabajador o como trabajadora, con derechos elementales como ir al baño. Lo de Amazon es histórico. En el proceso de Amazon hubo errores, también hay varios balances. Por ejemplo, aquellos sectores que se volcaban en la campaña de sindicalización, hay que ganar la votación por mayoría, se perdió. Uno de los errores que se cometieron, que es un clásico y que en las corrientes de izquierda lo conocemos, es que se fue a ver a los compañeros y compañeras, digamos, a la puerta de Amazon, está todo lleno de cámaras, todo el mundo te ve, nadie quiere hablar, pero por la pandemia, etcétera, no se fue a la casa de los compañeros y compañeras, y todos los que hemos militado en algún momento u otro en el movimiento lo sabemos, que la mejor conversación, sea en Argentina, en Estados Unidos o en la China, la mejor conversación es en la casa de los compañeros y compañeras, donde hay más intimidad, donde no te está mirando el panóptico de la patronal. En el caso estadounidense, evidentemente ese proceso es durísimo, hay una serie de relatos que son muy interesantes. Amazon es tan poderoso que incluso para dificultar el proceso de sindicalización y la votación, te cambia los semáforos de las ciudades para que los compañeros y compañeras tengan que hacer cada día un recorrido distinto y no cruzarse con los activistas que están en la puerta eventualmente desde el lugar de trabajo para convencerlos de la sindicalización. Pero bueno, es representativo. Eso es muy representativo. Tengan en cuenta, el sur de Estados Unidos, por la herencia de la esclavitud, es donde no hay tradición sindical. Y eso es representativo de un recomienzo de la experiencia en el sentido de la organización elemental de los trabajadores. China, ni hablar. China está un partido comunista chino, que no tiene nada de comunista, y el socialismo y el comunismo chino, que es uno de los capitalismos más brutales, las huelgas están prohibidas.
las huelgas están prohibidas y en general los activistas sindicales están vinculados a abogados que no son abogados de la universidad, sino que son abogados prácticos que aprendieron la experiencia de la defensa de los trabajadores en la propia experiencia. Muchos de los abogados prácticos de China que ayudan a los activistas son despedidos por el intento de reconocimiento, son despedidos que arman como grupos de asistencia y de ayuda para la organización sindical. Y también está todo el ejemplo internacional de los repartidores, que hace un rato comentaba un compañero de JTP, pero bueno, venimos, por ejemplo, que es un fenómeno internacional y que tiene elementos de internacionalismo, porque los repartidores, por ahora es un proceso que es por fuera de los sindicatos tradicionales, con elementos políticos de relacionamiento, y bueno, venimos de una movilización de 3.000 motoristas, no sé cómo se llaman, motoqueros, o sea, repartidores en moto. San Pablo es inmensa, en San Pablo es el doble de Buenos Aires, una movilización inmensa, pero yo no sé cómo transmitirles. Por ejemplo, en Myanmar, que hay una rebelión popular en contra de un golpe de Estado, pero que como país del sudeste asiático tiene enorme peso las trabajadoras textiles, sectores de mujeres trabajadoras textiles son la vanguardia del proceso. ¿Qué es todo esto? Es el proceso de organización elemental de la nueva clase obrera multitudinaria en el siglo XXI. Es eso, pero eso es histórico, compañeros y compañeras, es inmenso. Quizás, estando en Argentina, lo ven menos, está bien, porque por sus características, por su tradición, a pesar de las dificultades, por sus conquistas que vienen de la Argentina, son las relaciones de fuerza, etc. Quizás se ve menos, pero digo también porque es un elemento no para confundir lo más objetivo con lo subjetivo, que siempre es más difícil el autorreconocimiento, pero sí para entender que esa fuerza material de la clase obrera, yo qué sé, 150 años del manifiesto comunista, o 170, es inmensa, es inmensa. Y que, atención, obviamente que si vos te organizaras en Amazon, si logramos derrotar el intento patronal de evitar la organización, si vos pudieras organizarte en Foxconn, en China, donde hay un régimen totalitario que agrupa 100.000, 200.000 trabajadores y trabajadoras, etc., eso va a parir revoluciones históricas. Esa fuerza material va a parir revoluciones históricas, aunque hoy día esté en el nivel de la organización elemental, a nivel de masas, digo, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de vanguardia. A nivel de amplias masas, estás en el nivel de organización elemental, que es un recomienzo de la experiencia constante, porque el grado de explotación es tan grande que vos te querés agrupar, que vos querés encontrar las posibilidades de defenderte. Está bien que es un poco, salvo que hablemos de sindicalismo clasista, un poco Rodolfo hablaba de eso, estaba muy bien, y estaba muy bien también lo que decía Rodolfo del no se puede, que muchas veces un trabajador individual se siente como solo y dice no se puede, pero de repente al otro día se encuentra luchando todos juntos y dice, oh, bueno, ¿cómo es la cosa? O sea que se da cuenta que sí se puede, está bien, que es un poco lo que decía Lenin, de cómo la conciencia avanzaba más rápido, digamos, en 5 días de lucha que eventualmente 50 años de pasividad. Pero bueno, entonces, hay una nueva clase obrera mundial estructuralmente inmensa, que es una causa no querida del desarrollo del capitalismo, aún con todas sus contradicciones, y que está haciendo sus primeras experiencias de organización, y que es joven, es muy joven, hay un relevo, eso también es muy importante, es un relevo que también se nota en las corrientes revolucionarias, ¿no? Un poco en esta sala, lo noto yo, estoy rodeado de todos jóvenes de nuestra organización, de nuestra corriente internacional, de nuestro partido, el saludo recién, y expresa eso, expresa también, decía Trotsky, el movimiento revolucionario se renueva por generaciones, y expresa eso, las nuevas condiciones. Esa organización es elemental. Luego hay otro plano, que es más difícil, que es el plano de organización política, ¿está bien? Que es el plano de reconocerse como clase, que decía Rodolfo hace un momento, como clase irreconciliable enemiga de la burguesía, pero también como clase con un proyecto histórico de transformación social, de reapropiación de todas las conquistas hasta acá de la humanidad al servicio de la emancipación y no de la explotación del trabajo ajeno y la opresión. Porque eso es en definitiva el proyecto socialista, que la clase trabajadora tome en sus manos
todas las conquistas de la humanidad hasta el día de hoy, pero no para seguir multiplicando la explotación, porque obviamente el capitalismo utiliza todos los desarrollos tecnológicos, por ejemplo, para multiplicar la explotación, sino para una tarea que decía Rosa Luxemburgo, compañero, de civilización. Eso decía Rosa. Rosa decía, el socialismo es un gran proyecto de cultura. ¿Qué es un gran proyecto de cultura? Poner todas las conquistas de la humanidad al servicio de la emancipación. Los trabajadores y las trabajadoras, de la juventud, movimiento mujeres, los inmigrantes, etc. Esa parte es más difícil. ¿Qué es lo que hay de esa parte que se avanzó más? Se avanzó más en la juventud, el elemento de conciencia anticapitalista. ¿Por qué? Porque lo del clima, que en algunos países, capaz países todavía muy de vanguardia y muy abstracto, en otros no, es como muy difícil el cambio climático, en muchos sectores ya es muy difícil atribuírselo a, no sé, a una cuestión de la naturaleza y no a la acción humana capitalista, digamos. Entonces, por la vía de la lucha contra la destrucción de la naturaleza, también por la vía del movimiento de mujeres, un poquito más chico, por supuesto, por la vía de los repartidores, etcétera, crece una conciencia, digamos, una conciencia política. Acá podemos hacer una cosa mecánica, aunque no es mecánica, entre conciencia sindical o reivindicativa, o sea, inmediata, y conciencia histórica. ¿Está bien? Que es dar vuelta a la tortilla, cambiar el sistema. ¿Está bien? Esa conciencia crece por ahí. Entre la masa de trabajadores y trabajadoras, obvio, la conciencia socialista, la idea de que la propia clase obrera puede hacer historia y dejar un sello histórico en la historia de la humanidad, de abrir las vías a una sociedad emancipada, sin explotación y opresión, para el cual ya hay condiciones, sobran las condiciones materiales para eso, con el desarrollo capitalista que hay de las fuerzas productivas, obviamente es más difícil porque todavía la clase obrera mundial, consciente o inconscientemente, la más de las veces inconscientemente, está digiriendo los dolores de parto del socialismo del siglo XX. Obvio que, bueno, la revolución fue extraordinaria, se burocratizó, en fin, está bien porque es revolución y contrarrevolución, porque no, una cosa se sucede a la otra, está bien, no hay solo revolución y ya está, sino que enseguida la burguesía responde, se burocratizó la revolución, etc. Entonces todavía la clase obrera mundial está metabolizando ese fenómeno histórico, que además se lo puede decir de manera muy concreta. En Estados Unidos es convencer a la clase obrera que en los países no capitalistas no había libertades. Aunque las libertades en Estados Unidos son las libertades, son el 99% de libertades capitalistas para explotar a la clase obrera, ese elemento pesa en Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿está bien? Si ustedes se van a China, que es junto con Estados Unidos, el otro gran centro de acumulación capitalista de hoy, justo yo leí una cosa que siempre cito, un Lun Yu, que cuando le dicen comunismo, esa es la vieja lata que escucho todos los días, ¿no? Esa vieja lata, yo no quiero la vieja lata, dicen los laburantes, o sea, la vieja lata del comunismo. Entonces, hay un lío, porque la burocratización de la revolución y el estalinismo se comió también las palabras del marxismo, está bien, que son conquistas históricas, entonces, etcétera. Todo hay un proceso político, hay un metabolismo histórico que tiene su complejidad. Entonces, bueno, al mismo tiempo, y voy terminando, las corrientes revolucionarias como las nuestras, vamos logrando peso de vanguardia en determinados países, se va progresando, la nueva generación militante socialista, es extraordinario, digamos, el proceso, aunque no sea sencillo, y entonces esa combinación, lo que decimos, esa dialéctica entre fuerza material, reorganización sindical básica, sindical en sentido amplio, me van a entender, no solo por el sindicato, sino esa reorganización de base y esa conciencia política, nuestra definición es que lo que vivimos es un recomienzo de la experiencia histórica, estamos en 2021, segundo año pandémico, no es igual que el 2020, se está superando la atrofia social, a pesar de que todavía no se ha superado la pandemia, se reinicia el proceso de rebelión popular en muchísimos países, explota la ira y la bronca, por supuesto a esa explosión hay que darle organización y conciencia, y bueno, entonces un poquito los compañeros nuestros acaban de salir en París, el gobierno de Macron es un gobierno que tiene un perfil de derecha extrema, se la pasa reprimiendo, pero es simpático lo de Francia, porque Macron se la pasa reprimiendo y los trabajadores se la pasan saliendo de la calle. O sea,
Entonces, claro, eso es contradictorio, porque si vos reprimís y no acallás, radicalizás. Entonces, evidentemente, hay vida, hay lucha, hay nada, un mundo que conquistar. Estamos también en un poquito el aniversario, creo que el 150 aniversario de la Comuna de París, y nada, yo creo que podríamos definir, no que estamos en el periodo más radicalizado, lógicamente, hubo momentos radicalizados en el siglo XX muy altos, pero la lucha de clases mundial, de la clase obrera, de la mujer y la juventud, está más viva que nunca. Así que, nada, les dejo un saludo a todos.